Dar un paseo por el bosque es una cosa, pero emprender una caminata por la selva tropical amazónica es otra. Cuando 3 aventureros se dieron cuenta de que estaban perdidos en la selva, pronto descubrieron que hay 1000 formas de morir en el Amazonas. ¡Yo sí! ¡No, no me dejen! Serán comida para peces. Buscar una salida se convierte en la pelea primordial para poder sobrevivir. En la lucha por la supervivencia, el hombre llega a sus límites. ¡Yo sí! ¿Quién sobrevive y cómo lo hace? Azariamas, un lejano pueblo fronterizo ubicado en la selva boliviana. Es raro que los turistas lleguen hasta aquí, pero parece figurar en los mapas de los mochileros que van en busca de aventuras. Es exactamente la clase de lugar donde esperarían encontrar a Kevin Gale, fotógrafo y amante de la vida al aire libre. Vive en Oregón, pero hace años que viaja alrededor del mundo. Lo consideran una leyenda en los senderos para aventureros en Sudamérica. Fui a Sudamérica para disfrutar de la naturaleza. Me motivaba simplemente viajar de Colombia a la Patagonia y hacer la mayor cantidad de travesías que se pudiera. Josie Ginsberg es unos años menor que Kevin y se siente algo intimidado por él. Sin embargo, Josie también tiene una experiencia de vida importante. Acaba de salir del ejército israelí. El motivo por el que vine a Sudamérica fue uno solo y lo tenía muy claro. Buscaba una aventura. Yo era muy ingenuo. Estaba lleno de energía, abierto al mundo. Todo era posible para mí. Con Kevin y Josie viaja también Markus Stamm, de Suiza. Su novia lo acaba de dejar y busca no pensar en la separación. Marcus y yo habíamos sido grandes amigos. Habíamos viajado juntos durante 8 meses. Estos muchachos están abiertos a la aventura, de modo que cuando Karl Ruprechter, un austríaco carismático que se autoproclama guía de la selva, ofrece llevarlos hasta un lejano pueblo indígena, lo escuchan maravillados. ¡Qué mapa tan malo! Sin detalles. Toda Bolivia en un mapa. ¿Ven? Aquí estamos ahora. Cruzamos el río Tuichi. Cortamos por este sendero durante 4 días y terminamos en el pueblo. Allí podrán ver a los verdaderos indígenas. Es una oferta tentadora a la que no pueden resistirse. Había una X hecha con bolígrafo. Carl dijo, allí están los indígenas. Nos dijo que había estado muchas veces en la selva, que era un experto. Entonces no tuve por qué dudar de él. Los lugareños le advirtieron que no fueran. En unos días comenzaría la temporada de lluvia y todos saben que esto hace que la selva tropical se convierta en un lugar peligroso. Pero Carl los convence de que sabe lo que hace, así que emprenden el viaje. Era un mundo diferente. Podíamos oír animales en todas partes. Los monos chillaban, gritaban. Era una película. Los muchachos no llevan muchas cosas. Saben que encontrarán agua fresca en la selva y piensan conseguir frutas y huevos de aves para alimentarse. Para comer carne, cazarán animales. En teoría, es un plan excelente. Todo lo que teníamos era arroz, porotos y sal. Nada más. El resto lo proveería la selva. Pero lo que matamos no era tan agradable. ¡A la olla! ¡A la olla! Era horrible. Carl lo agitaba en el aire y gritaba. Se veía el salvajismo en sus ojos. Estaba como pez en el agua. Le encantaba. La mataste.
Lo asesinaste, no puedes hacerlo. ¿Qué? No hay leyes aquí. Estamos en Bolivia. Tú, cuídalo. Lo comeremos esta noche, Kevin. Marcus, toma mi arma. Marcus estaba destrozado. Ese animal indefenso. ¿Cómo pudo matarlo así? Y se negó a comer. Kevin estaba enfadado con él, porque estaba perdiendo peso. Es necesario nutrirse, pero Marcus no quería comer. Estábamos en la selva. En ese ambiente pasan esas cosas. Él estaba demasiado sensible con todo. Cinco días y aún no hay señales del pueblo indígena. Josie y Kevin no tienen ningún problema en adaptarse a la selva, pero Marcus se está transformando en un problema. Nosotros nos volvimos más fuertes, pero Marcus no. ¿Qué te ocurre, Marcus? Déjame solo, estoy bien. ¿Por qué no regresas? ¿Qué dices? No lo disfrutas. Tal vez la selva no sea para ti. Aún no hay ningún pueblo a la vista. Los muchachos empiezan a pensar que tendrían que haber escuchado las advertencias de los lugareños cuando les decían que en el Amazonas solo hay 2 temporadas, la de lluvia y la de mucha lluvia. Marcus está cada vez más débil por la falta de alimento y se queda atrás. También se queja porque siente mucho dolor en los pies. No se sentía cómodo caminando. Ese era el problema principal. Decía que el dolor era tremendo. No le creíamos. Siempre buscaba una razón para quejarse. Pero cuando Marcus se saca las botas, los otros ven claramente que tiene un problema. Tienes que tener mucho cuidado con esto. ¿Ves las llagas? Se abrirán y se te saldrá la piel. Y así tus pies estarán acabados. Luego de 7 días de caminar trabajosamente por la selva húmeda, los pies de Marcus desarrollaron pie de trinchera, llagas abiertas que dieron lugar a infecciones bacteriológicas y fúngicas. Estuvo tanto tiempo de pie que a su cuerpo se le dificulta enviar sangre con anticuerpos que puedan combatir las infecciones. En síntesis, sus pies se descomponen. Necesita atención médica y enseguida. Perdón. Lo siento. Marcus debería descansar. Que alguien baje conmigo a ver a mi contacto en el pueblo y volver a por Marcus. El pueblo. Dijiste que llegaríamos en 3 o 4 días. Llevamos más de una semana. Marcus podría quedarse aquí. ¿Qué? ¿No me crees? ¿Piensas que no sé dónde queda? Nadie dejará a nadie atrás. No era justo que Marcus continuara. Yo quería seguir. Si Marcus no hubiera estado allí, yo hubiese continuado, sin duda. Entonces, ¿qué hacemos? Desde donde están ahora, hay 2 maneras de salir de la selva. Pueden seguir por tierra y caminar unos 24 kilómetros río arriba, o tomar un camino más peligroso e ir en balsa río abajo unos 150 kilómetros hasta un asentamiento conocido. En este momento, no son conscientes de que esta decisión será de vida o muerte. El Amazonas boliviano demostró que no es un lugar donde uno pueda ir desprevenido. Debido a la humedad de la selva, Marcus tiene los pies infectados. No puede seguir. Por eso, a su pesar, el grupo decide salir de la selva y regresar. Deciden ir por el río. A diferencia de Kevin, que tiene mucha experiencia con la balsa, Carl, el guía del grupo, no es muy hábil en el agua. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡A la izquierda! ¿Izquierda? Tranquilo, vamos bien. Desde el río, Kevin se dio cuenta de que Carl no tenía autoridad en la materia. Era ridículo, no sabía nadar. Carl no sabía lo que hacía en la balsa. Y yo se lo hice saber, le dije que estaba haciendo todo al revés. Escúchame, vamos bien. Nadie se va a ahogar. Yo creo que vamos bien. En ese momento había peleas en la balsa. Peleaban porque Carl decía que teníamos que ir hacia la izquierda y Kevin decía, tonterías, tenemos que ir para el otro lado. Entonces Carl empezaba a gritar y a insultar. ¡No me escuchas! ¡Mira lo que pasa! Era una locura estar así en el río. No había cooperación ni compañerismo. Era como un infierno. Luego Carl nos hizo parar en el margen derecho del río. Por ningún motivo en especial, solo dijo descansemos.
Pero después nos dimos cuenta de que no había sido casual. No quería descansar. Lo planeó. Sé que lo hizo. Otra vez en tierra seca, Carl reafirma su autoridad. No tiene ninguna intención de volver al río. Estamos muy cerca del cañón. ¿Qué? Se tienen que olvidar de la balsa. Miren, estamos aquí. Casi a 1 kilómetro río abajo están las cascadas Malpaso San Pedro. Nos llamó y nos dijo, más abajo hay un cañón y no hay forma de salir. Si entras, te mueres. No hay salida, ¿no? 2 días en el río y ya te cansaste, ¿eh? ¿No me crees? Ahora tenemos que caminar, ¿entiendes, Kevin? Caminamos alrededor del cañón. Nos mantenemos cerca del río. Unos kilómetros más adelante hay un pequeño pueblo minero, Cura Playa. Está a medio camino de San José. Si llegamos allí estaremos en casa. Pero Kevin sabe sobre las cascadas y tiene un plan. También sabe que Carl no quiere volver al río. Lo que teníamos que hacer era acercarnos a las cascadas de San Pedro, parar, caminar por allí y luego continuar. Piénsalo, Josie. ¿Para qué emprendimos este viaje? Carl nos prometió un pueblo indígena que se suponía era lo mejor de todo esto. Nunca lo vimos. ¿Alguna vez existió? Lo único que nos queda ahora es subir a la balsa. Y Marcus no vendrá. Al principio estaba enfadado. Mi sueño era conocer a los indígenas y ese sueño se desvaneció y fue principalmente por Marcus. Kevin y Josie dejan de escuchar a Carl. No quieren renunciar a la gran aventura. Quieren demostrar su capacidad para enfrentar rápidos peligrosos. Los demás pueden regresar seguros a pie. Podríamos hacerlo. Hacerlo solos. Elegí a Kevin. En ese momento lo elegí a él. Era mi compañero. Me quedé con él. Tú no vendrás, Marcus. ¿Por qué? Porque regresamos por el río. Sé a dónde van, Kevin. Ya sabes que no puedes venir. ¿Por qué? Por tus pies. Empeorarían. Mis pies están bien, Kevin. Esto es distinto. No vienes. Ya está resuelto. Sí, eso creo. Sentía que Marcus estaba en una muy mala situación. No quería herirlo, no quería que se sintiera peor, pero no lo podía ayudar, era mi mejor amigo y no lo pude ayudar. Recordando, me pregunto cómo fue que hicimos eso. ¿Cómo nos separamos en un lugar así? Bien, vamos. Nos veremos pronto. Josie, la aventura. No tuviste suficiente, ¿verdad? Estás equivocado, Kevin. Serán comida para los peces. Los dos. Marcus y Carl emprenden el regreso a la selva. Si caminan río arriba, deberían llegar al pueblo más cercano en poco menos de una semana. Los amigos creen que se reencontrarán pronto. Tras armar una mochila con lo básico para sobrevivir, Kevin y Josie entran en el río. Hace años que Kevin se enfrenta a los rápidos, por eso lo está pasando bien, pero Josie no está tan entusiasmado ni tan seguro. Las aguas turbulentas le dan un poco de miedo. Era noviembre. Sabíamos que estábamos en medio de la temporada de lluvia. Entramos en el río y fue un acto suicida. Casi inmediatamente cruzamos una serie de olas grandes. Era un río diferente. Intenta enderezarla. Vamos. Rema al mismo tiempo. Bien.
Fuerte. Rema al mismo tiempo. De tu lado. Se hacía cada vez más intenso. Era como si el río se hiciera más angosto y las aguas más rápidas. Sin duda continuar fue una mala decisión. Fue un gran error, muy grande. Estábamos en los rápidos y tendidos sobre la balsa. Eso era lo único que podíamos hacer. De pronto, tomé conciencia de que nada evitaría que chocáramos contra las grandes rocas que se aproximaban. Y chocamos contra la roca. La balsa terminó inmovilizada contra la roca, en el medio del río. Se balanceaba precariamente por el peso del agua. En cualquier momento los llevaría la corriente. Vi el miedo en sus ojos por primera vez. Yo estaba impresionado porque él era mi roca. Kevin y Josie tratan de no caerse. Bien, Josie. Quiero que me escuches. ¿Bien? No podemos quedarnos aquí. Así que voy a saltar, ¿sí? Nadaré hasta la orilla y te arrojaré una cuerda para que cruces. Yo no quería que saltara. Me dijo que lo haría, pero su plan era totalmente suicida. No solo eso, me mataría a mí. ¡Kevin, no! ¡Kevin! ¡Kevin! Pese a las corrientes traicioneras, Kevin logró cruzar el río y trepar por las rocas. ¡Kevin, no me dejes! Bien, Josie, arrójame los zapatos y el machete. Vi la balsa balancearse sobre la roca y supe que de un momento a otro entraría en los rápidos. Mantente allí, Josie, mantente allí. En ese momento, la balsa se movió y escuché un espantoso chillido. La masa de agua. Josie, sujétate. Entró en los rápidos. Lo vi pasar por 2 o 3 de ellos, por algunos desniveles. Luego la curva y no lo vi más. Las corrientes se llevan a Josie. Viaja a 3 metros por segundo y el agua lo jala hacia abajo. Sentí gran presión en el pecho. También podía sentir el poder del río. Me movía a gran velocidad y en aguas muy profundas. La presión aumentaba y no podía respirar. Pensaba, ya está, estoy explotando, moriré. Sabía que era mi final. La fuerza del agua empuja a Josie hacia el fondo. Mientras lucha por contener la respiración, en su torrente sanguíneo se desarrollan gases residuales que están a punto de provocar una reacción reflejo que lo forzará a exhalar el aire, sin importar cuánto trate de contener su último hálito. Tras un largo tiempo debajo del agua, salí a la superficie. Nunca sentí tanto alivio de poder respirar. Ese terrible cañón estaba detrás de mí. ¿Cómo lo pasé? No sé, no lo entiendo. Solo sé que estaba del otro lado. La corriente arrastró tan lejos a Josie que ahora está separado de Kevin por más de 3 kilómetros. Mientras Kevin camina río abajo, Josie camina por el cañón para regresar con su compañero. ¡Camino por el margen derecho! Ambos pasan su primera noche solos. Al día siguiente, cada uno continúa buscando al otro. Saltaba de una roca a otra y miraba alrededor cuando de pronto oí un ruido metálico. Detrás de la roca había un pequeño charco y la mochila estaba allí. Tuvo suerte de encontrar la mochila de supervivencia. Se había mantenido a flote gracias a que Kevin le ató latas vacías. Cuando Kevin preparó esta mochila, dijo, dame todo lo que sea importante para ti, ya que esta es la mochila de la vida. Y ató 2 latas vacías para que flotara.
La mochila contiene elementos de supervivencia, un encendedor, un impermeable y repelente. También hay algo de arroz y quizás lo más importante, un mapa. Ahora Josie puede encontrar el camino de regreso a la civilización. Cargué la mochila. Ya estaba con otro ánimo. Escalé pensando, ahora será fácil. Kevin y yo nos encontraremos y todo terminará. Tenemos el equipo. Será una buena historia. Kevin sigue buscando a Josie. Solo tiene su ropa. Por lo menos debería tener el machete. Pero la retrospección puede ser una dura lección. 4 o 5 horas después, me di cuenta de que había dejado el machete en la arena. Estaba muy enojado conmigo mismo. Tenía una herramienta y la había dejado. Me sentí un estúpido. Por un momento pensé en volver, pero me di cuenta de que tenía por lo menos unas 4 o 5 horas hasta el lugar y después otras más de regreso, lo que implicaba perder un día y medio. Decidí no volver y seguí caminando. Kevin va río abajo en busca de Josie, pero las laderas del cañón se hacen más angostas y lo obligan a alejarse del río y a subir. Sabía que las cascadas de San Pedro estaban delante de mí y no iba a nadar por allí. Así que decidí dejar el río de lado y caminar por la selva. ¡Josie! Con el paso de las horas, las posibilidades de que Josie y Kevin se encuentren se van desvaneciendo. Y como si esto fuera poco, Kevin también tiene un pie de trinchera. Al igual que Marcus, sus pies se están descomponiendo por estar tanto tiempo mojados. ¡Josie! Se dice que las noches son la peor parte de estar solo en la selva. Se oyen infinidad de sonidos desconocidos. Para Josie, son verdaderas pesadillas. Esa noche sentí tanto miedo que cada cosa que oía me sobresaltaba. Miraba a todas partes para asegurarme de que no hubiese ningún animal cerca. Una noche, un sonido nuevo realmente lo aterró. Oí una rama que se rompía. Algo se movía. No era mi imaginación. Algo se movía cerca de mí. Alumbré a mi alrededor y en ese momento vi la cara de un jaguar. Este felino es uno de los depredadores más temidos de la selva. Si ataca a Josie, puede matarlo en un instante de una sola mordedura. Tenía un encendedor y una lata de repelente. Y recordé haber visto en una película que se puede generar una llama con repelente. Cuando la llamarada se extinguió, el jaguar ya no estaba allí. Logré asustarlo. ¡No regreses! Quedé sentado allí durante el resto de la noche y comencé a llorar, a gritar y a temblar. El miedo me consumía. La mañana siguiente, Josie continúa su camino y se da cuenta de que en verdad está solo. Me di cuenta de que algo le había sucedido a Kevin. Tomé el mapa y comencé a estudiarlo. Recordaba que Carl nos había hablado de un campamento dedicado a la minería de oro que estaba a unos 4 días río arriba. Pura playa. Pura playa.
Entonces tuve una idea. Tenía que caminar, tenía el mapa. Era difícil entenderlo, pero pensé que en 2, 3, 4 días como máximo llegaría al campamento. Una vez allí encontraría un sendero que seguir y podría salir. Con algo de comida y de agua fresca en la mochila, Josie sigue camino. Podría decirse que con demasiado optimismo. En ese momento canté en voz alta, a viva voz y plenamente convencido de lograrlo. De pronto, vi un árbol y descubrí que estaba cortado con un machete. ¿Kevin? Luego comprendí todo. Kevin estaba haciendo lo mismo. Sabía que yo trataría de ir a Cura Playa. Estaba seguro de que Kevin estaba delante de mí. Seguí por ese sendero. Pero las marcas ya no eran tan claras y me pareció extraño. Luego de unas horas, vi una huella. Era una huella reciente y entonces advertí que era una bota y que solo había una persona en el mundo que podría haberla dejado. ¡Kevin! Luego Josie advierte que las huellas no son de Kevin, sino suyas. Hace horas que está caminando en círculos. Kevin aún está en la selva y no le está yendo bien. Está débil por el hambre y a punto de colapsar. A esta altura me doy cuenta de que mis posibilidades eran mínimas. Tras 5 días sin comer, el cuerpo de Kevin solo trata de subsistir y utiliza las reservas de energía almacenadas en sus células grasas, pero las está usando tan rápido que también está quemando músculo. En un esfuerzo por sobrevivir, su cuerpo se está consumiendo hacia la muerte. Ya no pensaba en Josie, pensaba en mi vida. No me quedaba nada. Ahora solo trataba de salvarme. Y eso hice. Luego de varias horas en el río, el estado de Kevin se vuelve crítico. Está casi inconsciente y comienza a alucinar. Ya no discierne si lo que tiene delante de sus ojos es real o no. De pronto vi una canoa. Dejé que la corriente se llevara la rama a la que me había estado sujetando y comencé a nadar hacia la orilla. Me hicieron 2 preguntas. Me preguntaron si estaba perdido y si tenía hambre. Fue extraño. Me dijeron que cazaban 2 veces al año por esa zona. O sea que el encuentro fue pura suerte, una posibilidad en 1.000.000. Pero a Josie se le está acabando la suerte. Es diciembre en la selva tropical boliviana, y Josie está por comprobar que no es el lugar ideal donde quedarse. En lo alto de la selva, el aire caliente y cargado de humedad se transforma en enormes nubes de tormenta. No hablamos de lluvias fuertes, nos referimos a aguaceros torrenciales y la llegada de una temporada muy lluviosa. Los ríos crecidos del Amazonas se desbordan, y en el medio de todo esto está Josie. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. La lluvia inundó el lugar y el río creció. ¡No! 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 ¡No!
A la mañana siguiente todo había acabado. La lluvia había arrastrado a Josie lejos del río y lejos de su posible rescate. Era el 15º día que estaba solo. No podía hacer fuego. No había sol que secara las ramas. No tenía alimento, estaba mojado. Pero yo tenía las cosas claras. Debía seguir caminando, porque sabía que encontraría el río. Unos pocos días luego de haber sido rescatado y de haberse recuperado de su odisea, Kevin se dirige a una base militar boliviana. Intenta convencerlos de buscar a Josie. Si él fuera tu hijo, o tu hermano, ¿Por qué no te regresas a los Estados Unidos, donde tu familia? A pasar las fiestas navideñas. pero hay una persona perdida en la selva. A mí me habían salvado, pero yo no sabía si Josie estaba vivo. Solo tenía el pálpito de que no se rendiría. Kevin logra convencer a los bolivianos de que lo lleven a buscar a Josie en un avión de observación. Oí un sonido y me dispuse a escuchar, porque era extraño. Supe que era un avión. ¡Kevin! Había un avión. Era Kevin. Comencé a saltar, a correr, a gritar. ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Estoy aquí! ¡Regresen! Las posibilidades eran muy remotas. Josie estaba escondido en la selva densa. No había forma de que Kevin lo viera. Estaba totalmente ajeno. Simplemente me derrumbé. No quería vivir más. Quería descansar. Y la única forma de lograrlo era si moría. Al no saber que está a solo 3 kilómetros de Josie, Kevin cree que su búsqueda tal vez fue inútil. Me di cuenta de que no podíamos ver bien. Le pedí al piloto que volara más bajo, pero se negó porque era peligroso. Ni siquiera estaba siguiendo el contorno del río. Así no podría encontrar a Josie. Me estaba volviendo loco. Cada día que pasaba me daba cuenta de que era otro día en que las posibilidades de Josie disminuían, cada vez más. Pasaron 3 días de la inundación. Lo único que Josie tiene para comer son huevos de ave y frutas en descomposición que están diseminadas en el suelo. Tiene fiebre y está débil por el hambre. Sentía mucha hambre. Estaba enfermo, herido y débil. Comencé a notar que ya no era consciente de lo que pasaba. Tal vez estaba enloqueciéndome. Pese al fracaso de la búsqueda por aire, Kevin se niega a darse por vencido y logra que un lugareño lo lleve a la selva en bote. Me encontré con un hombre llamado Chico y le pregunté si podía llevarme hasta Tuichi. Me contestó que sí, pero que debía regresar dentro de 3 días, lo cual era mejor que nada, de modo que acepté. Josie apenas se puede mantener en pie. No le queda más fuerza para continuar, pero descansar en el suelo fue decididamente un error peligroso. Algo me picó. Fue una picadura fuerte. Noté que era una hormiga. Luego otra picadura y otra más. Las hormigas cortadoras de hojas invaden el cuerpo de Josie. No son venenosas, pero sus mandíbulas son lo suficientemente poderosas como para cortar cuero y arrancar la piel de Josie. Puede haber hasta 8 millones de hormigas cortadoras en una sola colonia. Vi 100, luego miles. No podía escapar, no había forma de escapar. Pero la parte más horrible
fue cuando la luz del sol reveló una alfombra roja. Unos 5 o 6 metros a mi alrededor se movía una alfombra roja de hormigas. Ahora tenemos que caminar, ¿entiendes, Kevin? ¡Kevin, no me dejes! ¡Yo sí! ¡Ah! Otra vez en el río, Kevin sigue buscando a Josie y exhorta a su guía a seguir. Le dije que quería llegar lo más lejos posible río arriba, y lo hicimos. Yo no quería detenerme. Míralo. Conmigo se la tragó la selva. La selva no es más que una selva. Mis pies ya no eran pies, eran como 2 protuberancias cubiertas de sangre y pus. Me rendí. Le pedí a Dios, permíteme morir. Solo quiero descansar. Deja que muera. No podemos seguir. Mira, el río está creciendo de nuevo. Hay rápidos arriba. Siento. No podemos seguir. Sabía que era el final de Josie. Llevaría semanas, incluso un mes volver a la selva. Y de ningún modo sobreviviría un mes más allí. Sentí un gran dolor y una sensación de pérdida. Y una gran culpa por haber causado su muerte. Josie está tan débil que el más mínimo movimiento le quita todas las energías. Oí el zumbido de una abeja o una avispa que se acercaba. La oí alrededor de mi cabeza. Ya estaba delirando. Trataba de deshacerme de la avispa. El zumbido estaba en mis oídos. Levanté la cabeza y me di cuenta de que no había ninguna avispa. Pero luego giré y vi sombras y personas. ¡Josie! ¡Quédate donde estás! ¡Aquí, aquí! ¡Quédate donde estás, Josie! ¡No te muevas! A esa altura no entendía lo que pasaba. Lo único que sé es que de pronto vi a Kevin y me desplomé en sus brazos. Nos abrazamos y así nos quedamos. Fue un momento de mucha emoción. No podíamos dejar de llorar. No podía creer que lo hubiéramos encontrado. Si hubiese estado
1 kilómetro más arriba, no nos habría oído, no lo habríamos visto. Eso fue un milagro. Sé que Kevin me salvó la vida, pero sin duda fue un milagro. Creo que Josie me salvó la vida, porque si no lo hubiéramos encontrado, si él hubiera muerto en la selva, yo habría llevado una pesada carga por haber causado su muerte. Porque lo puse en esa situación, yo era totalmente responsable. Esa es mi opinión. Lo que hacía un mes había empezado como una apasionante expedición de 3 muchachos en busca de aventuras y un guía, tal vez desquiciado pero definitivamente persuasivo, terminó en una odisea de supervivencia para Kevin y Josie, que duró 20 días. Se impresionaron al conocer el destino de Marcus y Carl. Ellos creían que habían salido sin problemas de la selva. Fue conmocionante enterarnos de que no había rastros de Marcus ni de Carl. Por supuesto que cuando supe que Marcus se había perdido en la selva, me sentí pero muy mal. Kevin volvió inmediatamente a la selva para buscarlos, pero no pudo encontrar ninguna señal, ninguna huella. Parecían evaporados. El ejército boliviano también montó un operativo de búsqueda y descubrió que el pueblo indígena que Carl había marcado en el mapa no existía. Durante los años siguientes, Kevin y Josie buscaron a Marcus y a Carl, pero jamás encontraron nada. No me siento culpable de no haber llevado a Marcus. Sigo pensando que no dejarlo ir fue la decisión correcta. Pero siempre pensé, y ahora a veces también, que si hubiésemos regresado con Carl y con Marcus, si hubiésemos vuelto juntos, todo habría sido diferente. Pensábamos que lo que íbamos a hacer era más peligroso. Si sirve como excusa, eso era lo que pensábamos. Aún así, tomamos la decisión por él y nunca regresó. Kevin sigue fotografiando la naturaleza y disfruta de viajar. Conoció a su esposa, Orla, en una de las misiones de rescate. Ahora viven en un kibutz, en Israel, con sus 2 hijos. Josie Ginsberg es escritor y un gran orador que trabaja para preservar la selva amazónica. Vive en la selva tropical de New South Wales, en Australia.